Ahora vamos a hablar sobre el tema del teorema de Pitágoras. Ese teorema de Pitágoras se utiliza únicamente para triángulos rectángulos. Por ejemplo, dice, dado el siguiente triángulo rectángulo, el valor del cateto opuesto es 6 y el cateto adyacente es 3, y nos piden calcular el valor de la hipotenusa. Entonces, siempre vamos a tomar como referencia un ángulo. En este caso, el ángulo A es el que yo tomo como referencia. Entonces, el que está enfrente, este va a ser el cateto opuesto. El que está pegado a él es el cateto adyacente, y lo más grande, el lado más grande, sería la hipotenusa. Este es un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto, un ángulo que vale 90 grados. Y el teorema de Pitágoras me dice lo siguiente. Dice que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Representándolo matemáticamente, sería de la siguiente manera. Decimos que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Yo conozco el cateto opuesto, o sea, este y este cateto opuesto vale 6. También conocemos el cateto adyacente, y este cateto adyacente vale 13. Y me piden encontrar el valor de la hipotenusa. Si yo aplico este teorema, dice lo siguiente: la hipotenusa es lo que a mí me están pidiendo que conozcamos. Entonces me quedaría así: hipotenusa al cuadrado va a ser igual cateto opuesto, pero en este caso el cateto opuesto vale 6. Abrimos paréntesis y sería 6 elevado al cuadrado más el cateto adyacente, pero el cateto adyacente vale 13 y también elevado al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado en esta parte, entonces me quedaría hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado, va a ser 36, porque es 6 por 6, más 13 elevado al cuadrado, y 13 al cuadrado es 169. Voy a sumar acá y me quedaría que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 36 más 169, me da un resultado de 205, y despejo. Yo necesito la hipotenusa. Este exponente pasa como raíz cuadrada y me quedaría que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 205. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a 14.31. Este es la raíz cuadrada de 205. Por lo tanto, este es el valor de la hipotenusa. En este siguiente ejercicio conocemos el valor del cateto opuesto, que vale 9, conocemos el valor de la hipotenusa, que vale 18, y me piden calcular el valor del cateto adyacente. En este triángulo rectángulo, este sería el ángulo recto. Si tomo como referencia este ángulo, el que está enfrente es el cateto opuesto, el que está pegado a él sería el cateto adyacente, y esta parte sería la hipotenusa. Yo conozco que el cateto opuesto vale 9, o sea, este cateto opuesto vale 9. También conocemos el valor de la hipotenusa, o sea, esta parte, que vale 18, y me piden encontrar el valor del cateto adyacente. Voy a aplicar el teorema de Pitágoras y me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos.
Matemáticamente la representamos de la siguiente manera. Tenemos hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Como a mí me están pidiendo el valor del cateto adyacente, o sea, esta parte, voy a tener que despejar. Este cateto opuesto está sumando, pasaría restando y me quedaría así. Sería hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado, y esto es igual al cateto adyacente elevado al cuadrado. Nada más lo componemos y tenemos cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Sustituimos datos y me quedaría que el cateto adyacente al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa, pero la hipotenusa vale 18, abro paréntesis y ponemos 18 elevado al cuadrado, menos el cateto opuesto, pero el cateto opuesto es este, que vale 9, y tendríamos 9 al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado y me quedaría aquí cateto adyacente al cuadrado va a ser igual a 18 al cuadrado y me va a quedar 324 menos 9 al cuadrado es 9 por 9 y me va a dar 81, y vamos a restar acá y me quedaría que el cateto adyacente al cuadrado va a ser igual a 324 menos 81, me queda 243. Despejamos de acá, este exponente pasa como raíz cuadrada de 243 y me quedaría que el cateto adyacente va a ser igual a la raíz cuadrada de 243. Por lo tanto, el cateto adyacente va a ser igual a 15.58, y este sería el valor del cateto adyacente. Ahora, en este ejercicio nos piden que calculemos el valor del cateto opuesto, pero conocemos el valor del cateto adyacente. Si yo tomo como referencia este ángulo, este sería el cateto adyacente. Este es el cateto opuesto y este sería la hipotenusa. Entonces, conozco que el cateto adyacente vale 9. También conocemos el valor de la hipotenusa, que vale 11. Esta es la hipotenusa, dijimos. Y me piden calcular el valor del cateto opuesto. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, dice que es el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Matemáticamente tenemos lo siguiente: hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. Podemos despejar, me piden el cateto opuesto, yo puedo despejar de acá directamente, o primero sustituyo y luego despejo, me va a dar lo mismo. Voy a despejar, yo necesito el valor del cateto opuesto, me está estorbando el cateto adyacente. El cateto adyacente está sumando, pasaría restando y me quedaría así: hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado, y esto va a ser igual al cateto opuesto elevado al cuadrado. Lo componemos y tenemos que el cateto opuesto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente elevado al cuadrado. Sustituimos datos y tenemos que el cateto opuesto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa, pero la hipotenusa vale 11 y tenemos acá 11 al cuadrado.
menos el cateto adyacente, y el cateto adyacente vale 9 elevado al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado y me quedaría que el cateto opuesto al cuadrado va a ser igual a 11 al cuadrado, me va a dar 121. 11 por 11 es 121, menos 9 al cuadrado es 9 por 9 y me va a dar 81. Y vamos a restar acá, y me quedaría cateto opuesto al cuadrado va a ser igual a 121 menos 81 y me va a dar igual a 40. Ahora despejamos este exponente, pasa como raíz cuadrada y me quedaría cateto opuesto va a ser igual a la raíz cuadrada de 40. Por lo tanto, el cateto opuesto es igual a 6.32. Y este sería el valor del cateto opuesto. Con esto terminamos la clase de hoy. Nos vemos para el siguiente video.